La voz llegó el día en que Elías ya debía llevar 2 años muerto. La voz del pasado. Hacía mucho que no escuchaba mensajes de voz. La mayoría provenía de grupos de trabajo, breves, sin entonación, como notificaciones automáticas. Tarea recibida, archivo actualizado, hay que corregir. El resto eran de su madre, con las mismas preocupaciones de siempre sobre su salud, el clima y la fecha de su visita. Cuando llegó estaba en la cocina. Casi no le quedaba mobiliario, solo una mesa, un taburete y un refrigerador que trabajaba con un esfuerzo agónico, como si estuviera en sus últimos días. El teléfono reposaba en el alféizar y en los auriculares sonaba en bucle una vieja lista de reproducción que usaba como un conjuro contra el silencio. La notificación llegó sin nombre, sin texto, solo el icono de reproducción y un archivo. Audio-01.m4a. Pulsó sin pensar. La voz atravesó la música, como si alguien le hubiera susurrado al oído en la misma habitación. Cálida, algo ronca, familiar hasta el estremecimiento. Se quedó inmóvil. Las manos permanecían sobre la encimera, como las de quien teme moverse para no derramar la realidad. Elías había muerto hacía 2 años. Él mismo había ido al funeral. Él mismo había sostenido a la madre de Elías por los hombros. Él mismo había depositado en la tierra un ramo que no sabía dónde poner. Había escuchado cómo el ataúd tocaba fondo. Aquello había ocurrido. Pero la voz estaba viva. Y no era una grabación de una fiesta ni un video de fondo. Era un mensaje para él. Como si Elías supiera cuándo debía escucharse. Como si hubiera esperado a que Julian estuviera listo. Y no lo estaba. Se quitó los auriculares, dejó el teléfono a un lado, caminó por la habitación, y aún así volvió. Porque incluso si era un sueño, quería escucharlo hasta el final. Quería saber por qué. ¿Y por qué ahora? Lo escuchó 6 veces. No seguidas. Entre una reproducción y otra, se levantaba, servía agua, abría el refrigerador, no encontraba nada nuevo y regresaba. Cada repetición sonaba distinta, no por el archivo en sí, sino por lo que él escuchaba en él. En la voz de Elías no había tristeza. Había una calma extraña, la de quien sabe que solo puede hablar una vez y debe elegir lo esencial. Pero lo esencial siempre lo oye quien se queda, no quien habla. Tras la 6ª vez, hizo lo que debió haber hecho desde el principio: revisar los metadatos. El archivo realmente había sido creado 2 años atrás, 3 semanas antes de... No terminó el pensamiento. No había remitente, ni número, ni correo, ni nombre, solo contacto desconocido. Intentó devolver la llamada. Nada. La aplicación se negó a abrir el perfil. Como si la voz no hubiera llegado a través del teléfono, sino a través de él. Apagó la pantalla, pero las manos seguían temblando. No de miedo, sino porque sabía que habría un segundo archivo, y un tercero, porque aquello solo era el primer paso. Elías nunca hablaba a medias, construía puentes, incluso cuando los incendiaba. Se acercó a la ventana. La ciudad lucía como siempre, ajena, gris, infinitamente distante de la infancia. De niños, él y Elías soñaban con marcharse, cada uno hacia su propio confín del mundo. Pero Julian se quedó, y Elías se fue, demasiado pronto, demasiado de repente, demasiado sin despedirse. No, no sin despedirse. Al final, había encontrado la forma. Julian, en cambio, aún no. No abrió el segundo archivo durante 3 días. Lo guardaba como algo radiactivo, cerca pero sin tocarlo. El teléfono estaba junto a él, como si pudiera empezar a hablar por sí mismo, sin permiso. A veces a Julian le parecía que de verdad iba a hacerlo. No dormía, o dormía pero sin recordar. En sueños la voz sonaba otra vez, no desde los auriculares, sino desde el viejo cobertizo detrás de la casa, donde él y Elaya alguna vez se juraron que nunca se volverían extraños. Si algún día olvidamos, nos recordaremos, aunque pasen 100 años. Un juramento infantil pronunciado sobre latas de pintura llenas de polvo. Una tontería. Pero él lo recordaba.
Todavía lo recordaba. La última vez que hablaron fue ese mismo día. Una tontería de discusión, ni siquiera discusión, irritación acumulada sobre el cansancio. El aya dijo, «Ya no me escuchas». Y Julian respondió, «Porque siempre dices lo mismo». Después de eso, silencio. Y unos días más tarde, el mensaje de su hermana. Accidente, hospital, demasiado tarde. No fue a despedirse del cuerpo, no pudo, no entonces. Y ahora la voz, viva, real y al parecer no enfadada. En la cuarta noche por fin pulsó reproducir. El segundo archivo se llamaba audio-02.m4a. La voz era más baja, más serena. No tienes que hacer nada. Solo, si todavía llevas esto dentro, déjalo. Aléjate de esa parada. Ya no pasan trenes por allí. Julian cerró los ojos. No sabía qué le daba más miedo, escucharlo o creer que el aya de verdad lo había perdonado. El tercer archivo llegó a la mañana siguiente. Apareció como por sí solo, sin notificación, sin vibración. Julian simplemente abrió el teléfono y lo vio, ya descargado. No había duda, Elía quería que lo oyera justo en ese momento, ni antes ni después. Lo puso. Hola otra vez. Si has llegado hasta aquí, significa que sigues escuchando, que todo esto vale la pena. Pausa. Una ligera inhalación. En ese aliento, un eco de lluvia. ¿Recuerdas la parada de autobús junto a la colina vieja, donde nos escondíamos cuando huíamos de casa? Dijiste que parecía el fin del mundo. Dejé allí algo para ti. Julian detuvo la grabación. No porque no lo creyera, sino porque todo coincidía demasiado. La colina, la vieja parada. No pensaba en ella desde hacía 15 años. Probablemente estaría cubierta de maleza, derruida, demolida. ¿Y si no? ¿Y si ese era su camino de regreso? Ese mismo día se subió al coche. El navegador no conocía el desvío, pero su cuerpo sí. Giro a la derecha junto al cartel desteñido, luego a lo largo del campo, después la trocha del bosque. El coche crujía, las ramas arañaban el cristal como si el mundo no quisiera dejarle entrar allí donde había dejado todo. La parada aún estaba en pie. Inclinada, con la pintura desconchada y letras apenas visibles en la pared trasera. Entre ellas, las suyas. J.I.E. 1998. Pasó el dedo por las letras. Luego se sentó en el banco viejo. Debajo, en una caja metálica de galletas, había una grabadora. Pequeña, gris, con el botón de play desgastado. Recordó de pronto a la hermana de Elía. No estuvo en el funeral, pero le había escrito, breve, seca. Entonces, él no respondió. Pulsó. La voz de Elía llenó el aire otra vez. Ya no a través del teléfono, como si el mismo aire lo recordara. La voz en la grabadora sonaba distinta. No mejor ni peor, más cercana. Sin compresión digital, sin suaves distorsiones. Como si Elía estuviera sentado a su lado, en el mismo banco, con las manos en los bolsillos y una expresión cansada, casi alegre. No sé cómo estarás escuchando esto. ¿Solo? ¿Con auriculares? ¿O tal vez en algún lugar donde no hemos estado en 1000 años? Si todavía estás en la parada, gracias. Significa que aún recuerdas dónde estaba lo verdadero. Julián apretó la grabadora. Una ráfaga de viento trajo olor a tierra húmeda y óxido, como aquel día, tras la lluvia de verano cuando construyeron su refugio con palés y trapos. Elía reía hasta el hipo, él hasta las lágrimas. No lo recordaba desde hacía décadas. Ahora no podía olvidarlo. No guardo rencor. En serio, yo también me habría enfadado conmigo. Sé cómo funciona. Repasas todo una y otra vez en tu cabeza y cada vez piensas que podrías haber dicho otra cosa, o callado, o haberte quedado. Pero estuviste, Julián, estuviste. Y eso es lo importante. No pudo más.
Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en todo este tiempo lloró. No como en las películas, sin sollozos, sin palabras bonitas, solo un silencio que por fin alguien dentro dejó de contener. La voz continuó. No tienes la culpa de que me fuera, y aunque una parte de ti no lo crea, que al menos otra, aunque sea pequeña, lo escuche. Te perdoné hace mucho, ahora es tu turno. Luego, un clic. La grabación terminó, y él seguía allí, con la grabadora en la mano, en el lugar donde alguna vez comenzó su amistad, y donde ahora regresaba como un eco. No se fue de la colina de inmediato. Se quedó hasta el anochecer, cuando el aire se llena de sonidos que solo asustan a los adultos. Crujir de ramas, susurros al azar, ruidos que te hacen girar la cabeza. Por dentro había una calma extraña, como si la voz de Elía no hubiera vuelto solo como dolor, sino como algo que, por fin, tenía un lugar. Al volver a casa, le esperaba otro archivo en el teléfono. Sabía que sería el último, no por el nombre, sino por la entonación de los anteriores. Elía siempre supo cuándo terminar una historia. Antes de pulsar reproducir, echó un vistazo rápido a las propiedades del archivo. En una línea ponía remitente Third Party Dash Schedule. No conocía ningún servicio con ese nombre. Intentó buscarlo, pero no encontró nada concreto. Solo un foro antiguo hablando de cómo programar envíos aplazados con APIs externas. Cerró la pestaña. Tal vez alguien ayudó a Elía. Tal vez lo hizo él solo. Tal vez no importaba. Puso la tetera, como hacía de niño cuando iba a casa de Elía después del colegio. Colocó una manta vieja en el sillón, se sentó, abrió la ventana. Y solo entonces pulsó reproducir. Hola, para terminar. He pensado mucho en qué decirte en este último mensaje. Y me di cuenta, nada nuevo. Ya lo sabes todo. Tú mismo habrías estado en mi lugar. Tú lo estuviste. Una breve pausa, casi ternura en la voz. Guarda lo que escuchaste. No a mí, sino a ti junto a mí. Eso es la amistad. No memoria, presencia. Tras terminar la grabación, permaneció largo rato en silencio. Luego abrió una vieja carpeta en el disco duro, la que siempre evitaba. Dentro, un borrador. Nombre del archivo, draft-reply.ml. No recordaba haberlo guardado. Lo abrió, lo leyó. No exageres. El cansancio no es excusa para comportarte así. No quiero ser siempre yo quien mantenga la conversación. Pero si quieres, escribe. Nunca envió esa carta. No era cruel, no era dura, solo insuficiente. Y justamente por eso, la más difícil de todas. Se quedó sentado, sin cerrar el archivo. Sintió que algo se movía de nuevo en su pecho. No dolor, posibilidad. No de cambiar el pasado, sino de ser honesto con él. Luego tomó una libreta que su compañera de trabajo había dejado por casualidad. En la portada, nada, salvo un rasguño de clip. Abrió la primera página. Por primera vez en años, quiso decir algo no para sí mismo, sino para otra persona. Comenzó a escribir. No una carta al pasado, ni un intento de arreglarlo todo, sino palabras para alguien a quien también podía atormentar la culpa. Alguien que necesitara escuchar, incluso años después, no es tu culpa. Y aún estás aquí. Grabó el mensaje una semana después. No porque quisiera, sino porque no pudo evitarlo. Primero intentó escribirlo, pero las palabras parecían ajenas, demasiado correctas, demasiado tardías. ¿Y la voz? La voz vive más cerca, en la respiración, en las pausas, en las frases rotas que solo entiendes si estuviste ahí. No sabía a quién dirigirlo. La grabación quedó sin nombre, solo voicenote.m4a. No había confesiones en ella. Hablaba del camino por el que conducía y de cómo se detuvo junto a la vieja colina, donde todo comenzó.
Hablaba de lo difícil que es perdonar cuando dentro solo suena un eco, y de lo importante que es escuchar algo distinto. No hace falta que respondas, dijo al final, pero si lo escuchas, quédate, aunque sea un minuto. No envió la grabación. Simplemente la dejó sobre la mesa, en la carpeta con otras, de chats de trabajo, recordatorios, reuniones perdidas. No para que alguien la encontrara, sino para que existiera. A la mañana siguiente llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Su compañera de escritorio, al verlo con el teléfono en la mano, sonrió. ¿Estás grabando algo? Él la miró y por primera vez en mucho tiempo no apartó la vista. No, solo escucho. Lo dijo con calma, sin defensas, como alguien que ya no discute consigo mismo. Desde entonces, la voz de Elía no volvió, pero su presencia no desapareció. Se volvió distinta, más suave, más entera, como un fondo que dejas de notar cuando has aprendido a vivir en él. Con eso ya podía estar, sin explicaciones, sin necesidad de mirar atrás. Y cuando Julian pasaba junto a la parada, no entraba, no porque temiera volver, sino porque ya todo estaba dicho. Elías se había ido, pero algo quedó, y eso era suficiente.